Señores, nosotros, buenas tardes. ¿Qué día es hoy? Como decía yo en temprano. Hoy nada más el lunes. Sí, el lunes. ¡Ay! Bueno, ya, borren. Entonces, hoy es un maravilloso lunes, con mucho ánimo de trabajar todos. Ya, dejemos eso. Vamos a dejar chistes. Mire, hay una cosa que quiero. Yo voy a hablar esta tarde. Pongan atención, que está conmigo el doctor José Miguel Vázquez. El doctor José Miguel Vázquez fue consultor jurídico de la Junta Central Electoral. Ahí fue cuando yo lo conocí, hace años. Fue así, ¿verdad? Así es. En una actividad que hizo el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que lo dirige el doctor Armentero, usted era miembro, Juan Miguel Castillo Pantaleón, etcétera, etcétera, un etcétera bien grande. Cristina Aguiar, que falleció, Pelegrín, bueno, una caterva. Y ahí conocí yo, en una actividad que hizo el comité, al doctor José Miguel Vázquez, siendo, ¿verdad que fue así? Usted era el consultor jurídico en esa época de la Junta Central Electoral. ¿Cuál es el interés? Hace días yo leí en la prensa que se iba a cambiar, y por eso le dije, usted me lo explica, porque yo no sé por dónde va eso. La filiación, el apellido, que se iba a poder cambiar aquí el apellido. ¿Cuál es la forma que yo entendía por ley que se llevaba el apellido en una familia, con los hijos? El apellido del padre y el de la madre. Entonces, había una legislación, o se propuso una legislación, de que se pudiese elegir si tú querías llevar primero el apellido de la mamá y después del papá, o lo que fuere. Me llamó la atención. El doctor José Miguel Vázquez no va a hablar de eso, pero también Dilia Leticia, en días atrás, publicó esto, mi queridísima Dilia Leticia, que sabe muchísimo de eso. Se ha roto precedente en materia de filiación paterna, dice Dilia Leticia Jorge. Dilia Leticia es una abogada preparadísima en derecho de familia. Entonces, en vamos a decir, en este comentario que publica Diario Libre, Dilia Leticia dice que saludaba un fallo de la Alta Corte que destruyó el anterior criterio de que la verdad biológica prevalecía para establecer la filiación paterna. ¿Cuál es esa, vamos a llamarlo, verdad biológica? El ADN. Ese niño es mío, yo soy el padre. Bueno, pues entonces vamos a hacer, o que el niño dijera, mi padre es fulanito de tal. El ADN, la prueba de ADN. Y por ahí se establecía esa paternidad. Pues Dilia Leticia dice que hay un fallo, se hizo un fallo de un señor que dijo que una persona, un niño, era su hijo y que quería que le hicieran el ADN, y la decisión de la justicia fue no, porque hay diferentes clases de ser padre de un niño, o madre, pero en este caso padre. No es solamente el ADN, hay muchas, entre ellas la afectiva, verdadero padre es el que ama, la biológica, los lazos sagrados de la sangre, la sociológica, que genera la posesión de Estado. Oiga eso, o sea, una paternidad que es generada por la posesión de Estado. La de la voluntad individual. Para ser padre o madre es necesario quererlo. Hay padres o madres que no quieren los hijos, o los que dicen ser sus hijos, no los quieren. Eso se ve. La del tiempo, cada nuevo día, la paternidad o la maternidad vivida vivifica y refuerza el vínculo. La Suprema Corte de Justicia rompió un precedente.
este señor quería, no dice nombre, ese muchachito es hijo mío, vamos a hacerle, pido que se le haga la prueba de ADN, pues la Suprema Corte de Justicia dijo, usted nunca se ha ocupado, se demostró de ese niño, usted no tiene ningún vínculo con ese niño, usted dice que es el biológico, pero no. Entonces Dilia Leticia está saludando esta decisión de la... Vamos a ver si la podemos traer también a Dilia Leticia. Se ha roto el precedente en materia de filiación paterna, dice Dilia Leticia Jorge. De eso vamos a hablar porque tú eres especialista también en derecho de familia. Bien, pero antes, permítanme decirles, como ustedes saben que le damos seguimiento a las cuestiones de geopolítica, el presidente Biden, Joel, tú tienes algo que te mandé aquí. El presidente Biden salió de viaje, primero Londres y sigue para Lituania, en Vilna, donde mañana martes comienza de 2 días la reunión de la OTAN. Entonces, antes de irse, CNN le hizo una entrevista al presidente Biden, porque le preguntó, ¿va a entrar Ucrania en la OTAN en esta oportunidad, la semana que viene? Porque fue la semana pasada que hizo la entrevista. Y Biden le respondió, eso que ustedes están viendo en pantalla. Vuélveles a poner, hazme el favor, Joel. Biden respondió, y esto ha salido en todos los periódicos del mundo. Biden, no creo que Ucrania... no, la otra, la primera que pusiste, por favor. Esa. No creo que Ucrania esté preparada para entrar en la OTAN. Zelensky ha cogido una cuerda con eso, que amenazó con que no iba para la reunión de la OTAN de mañana. Entonces nosotros no podemos entrar a la OTAN, porque Biden dice que se necesitan una serie de condiciones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el comportamiento de que no haya corrupción. Ucrania hay mucha corrupción. Hay tanta corrupción que se dice que muchos de los dineros que se han recaudado para dárselo a los ucranianos, sabrá Dios dónde está. Hasta eso se comenta. Entonces Biden dijo que no. Y eso dio lugar, después Biden sigue para Finlandia, pero eso dio lugar a que yo buscara un artículo. Cuando Biden hizo esto, yo dije, pero mira tú, ahora sí me pones la segunda parte, por favor, Joel. Lo otro que yo te envié, míralo ahí. Eso es una revista mexicana del año pasado. Esto lo que dice es lo siguiente, que la guerra de Ucrania, eso es desde el 2022, ojalá puedan ustedes buscarlo porque es interesantísimo. En el 2022, la guerra por encargo es lo que se llama una guerra proxy, P-R-O-X-I, proxy, por encargo. La guerra por encargo de los Estados Unidos en Ucrania. ¿Qué dice este artículo? De un profesor norteamericano, dicho sea de paso, es un profesor norteamericano. Él lo que dice es, para ser explícito, dice el profesor, para ser explícito, los Estados Unidos, respaldados por toda la OTAN, están en una larga guerra proxy en contra de Rusia. Los Estados Unidos, no es Ucrania. Los Estados Unidos, respaldados por toda la OTAN, están en una larga guerra proxy en contra de Rusia, con Ucrania como campo de batalla. O sea que están utilizando a Ucrania para hacer la guerra proxy o la guerra por encargo. Y dice, sigue el profesor diciendo cómo surgió esta guerra proxy. Es algo muy interesante, este artículo que usted lo puede encontrar en Google,
usted lo puede encontrar en Google, no es nada privado, pero de ahí usted va a entender por qué ponen a Ucrania hasta con mercenarios, dice el artículo. Se desbarata Ucrania porque ponen a Ucrania a decir, yo voy para la OTAN desde el 2014, nosotros queremos ser de la OTAN. Y Rusia, no, por favor, ustedes no pueden ser de la OTAN porque el acuerdo del 2014 de Minsk decía que Ucrania no podía ser miembro de la OTAN porque hace frontera con nosotros, con Rusia. Son acuerdos de Minsk del 2014, avalados por Francia y avalados por Alemania y por los propios Estados Unidos, que Ucrania no iba a ser miembro de la OTAN. Jamás. Porque hacía frontera con Rusia y Rusia se sentía amenazada. Pues ponen ahora a Ucrania a decir que sí iba para la OTAN y que se iba para la OTAN y que Estados Unidos respaldaba que ellos fueran para la OTAN y que la OTAN lo está respaldando, como efectivamente. Pero lo que Ucrania ha puesto es a su población, a su estructura, a su agua, electricidad, presa, todo el desbarajuste y las vidas humanas que ha perdido Ucrania, Rusia también, los militares rusos, pero lo de Ucrania es un desbarajuste. Y ahora olímpicamente le dice Biden, no, vuélvele a poner el letrero, eso es CNN, que esto ha sido un escándalo. No, Ucrania no puede ser miembro de la OTAN, porque Ucrania no reúne, Joel, vuélveselo a poner, no reúne los requisitos para ser miembro de la OTAN. En una entrevista en CNN este fin de semana. ¿Lo tenemos ahí, por favor? Sí. ¿Tú lo tienes, el letrerito de que Biden dice? ¿Lo puedes tener el primero que tú pusiste? Ahí está. No creo que Ucrania esté preparada para entrar en la OTAN. Mira, esto a mí me da pena, no voy a decir más nada, pero es bueno que ustedes vayan por ahí. Después yo les hablaré de la visita de la señora Yellen, Janet Yellen, a China. No hubo grandes acuerdos, pero limando aspereza es lo único. Pero después hablaremos sobre esto. Ahora vamos al derecho de familia. Gracias, José Miguel. José Miguel, primero yo quiero que tú, como tú estás tan vinculado a las cuestiones también de migración, migratoria, y tienen la cátedra que ustedes tienen, esa prohibición que hizo el Ministerio de Interior y Policía de no permitir esta marcha, ¿cómo tú la ves? Y si tienes razones reales para, vamos a decir, jurídicas, para que se hubiese prohibido. Sí. Mire, tiene suficientes razones constitucionales más que de la misma propia ley. Sí. Ellos la justificaron interior en base al artículo 122, numeral 1 de la Constitución, de la Ley de Migración, con relación al derecho que tiene el ministro al ministro de Interior y Policía de tomar las decisiones cuando pueda haber una actividad que pueda afectar el orden público. Sí. Sin embargo, el artículo 3 y el artículo 25 de la Constitución de la República hablan sobre los derechos soberanos del Estado y sobre las limitaciones que tienen los extranjeros en el país para poder hacer actividades que sean de carácter política o puedan afectar los intereses de otro Estado. Entonces, la actividad de por sí podría interpretarse como una protesta, una amenaza o una forma del Estado dominicano utilizar a los ciudadanos haitianos en contra de los derechos del Estado haitiano. Entonces eso podría entrar en un conflicto de carácter internacional. Sí, encontrarse... Exacto. O sea que de hecho, más que en la misma ley, el criterio para oponerse está dado en la misma Constitución de la Constitución República, de la tanto República. por los derechos de los extranjeros como el derecho del Estado dominicano a restringir las actividades de extranjeros, independientemente de que los extranjeros tienen los mismos derechos que los dominicanos, salvo las limitaciones que ofrezca tanto la Constitución como la propia ley. Así mismo lo dice la ley de migración también. Sí,
Lo único que lo de la ley de inmigración habla específicamente sobre el título de expulsión y no era el caso. No era el caso, exacto. Sí, porque hubo un periódico, tengo entendido, que habló de expulsión y todo esto. Sí, y lo que se veía... Eso es porque el artículo a que se refiere el comunicado de Interior y Policía es el 122, que es el que trata sobre las expulsiones. Sobre la expulsión. Y ese no fue lo que se aplicó. Lo que se aplicó es el derecho de extranjeros. Es correcto. Si tienen el derecho de no y República Dominicana, a decir, no, eso me crea problemas. Exacto. Ustedes son extranjeros, no pueden hacer ese tipo de actividad. Eso es correcto. Bien. José Miguel, pero hablando entonces, vámonos al derecho de familia. Sí. Usted primero habló del apellido. Sí, exacto, que se propuso en el Congreso que ya se podía poner, la gente decidía si quería tener primero el apellido del papá o el apellido de la mamá, aún en la misma familia. No, le aclaro. Tradicionalmente, por el derecho de costumbre, porque la ley no lo establecía, la ley 659 desde el 1944 estaba vigente hasta el 2023, se usó la costumbre de que en la República Dominicana se utilizaran los apellidos, el primer apellido paterno y el apellido, como lo hacía la mayoría de los países del mundo. Sí. Y nosotros que venimos del latín y de Roma, luego del derecho francés, pues se establecía la misma regla. Sí. Primero el apellido paterno y luego el apellido materno. ¿Qué pasa? Eso fue sometido a un recurso de inconstitucionalidad en el Constitucional, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dio una sentencia que establecía que liberaba el modo en que se pudiera utilizar el apellido, tanto por la mamá como el papá en primer término, por el hecho de que no había una ley que estableciera, que regulara esa situación. O sea que no hay esa ley. No había. No había. Correcto. Ahora se modificó la ley 659. Okay. Se derogó y aparece, se promulga la ley 423, que es la misma de registro civil en vez de la 659. Sí. Entonces esa ley 423, en su artículo 85, sí. Establece el orden de los apellidos y dice que en el registro, cuando nazca un niño, se colocará primero el apellido paterno y luego el apellido materno. Sí. Que si a los 18 años la persona elige cambiárselo o tener el apellido colocado de forma diferente, lo podrá hacer. Pero ya usted como adulto tiene el derecho a cambiar ese apellido, a ponérselo. Sí. Pero ciertamente cuando usted nace, usted va a nacer con el apellido paterno y se le va a colocar el apellido materno. Esa es la regla ahora. Ahora es la regla. Están oyendo. A mí lo que me preocupa es esto. Tú sabes que no hay cosa que divida más a una familia que la gerencia. Cuando hay bienes, cuando hay dinero, se matan los hermanos. Eso es así. En las familias. Por ahí viene el caso que usted, el segundo caso que usted... Exacto, se matan. Gente que se han peleado la vida entera y se han matado familias. Entonces yo decido ponerme el apellido de la mamá. Pero el hermano mío dice que es el apellido del papá. Entonces el hermano dice, es que esos bienes eran de mi papá y por lo tanto, como tú no tienes el apellido, son míos. El titingó familiar. Ahí va a tener ahora. Entonces, el rompecabezas, los jueces. Los jueces. Van a tener rompecabezas porque ciertamente a la hora de cuando uno de los adultos, de los hermanos, se ha cambiado el apellido y en vez de Sánchez Pérez, Pérez Sánchez, sí. Entonces... ahí viene el cuestionamiento por el juez, pero el juez va a tener las actas de nacimiento de cada uno. Sí. Y ahí va a establecer primero que son hijos de los dos padres, personas. El otro también hijo de los dos padres, por ende son hermanos. Cuando busque el histórico de por qué este tiene un apellido y el otro, y vea que fue el cambio que se hizo, entonces ya ahí las cosas podría complicar un poco más, pero se puede resolver. Eso es importante porque aquí se puede dar un maldito titingó. Si fuese masivo ya es un rompecabezas como se quiso hacer ahora, con la decisión del Constitucional. ¿Verdad que sí? Sí. Y eso precisamente, a propósito de la segunda inquietud que usted tiene. De la segunda inquietud que dice Tidia Leticia, que se rompió el precedente en materia de filiación paterna. Lo primero que quiero aclararle, tanto a Leticia como al público y a usted, es que no es el primer precedente. Ah, ¿no? No. La Suprema Corte de Justicia, el 24 de marzo del 2021,
se falló un precedente importantísimo con relación a eso mismo. Yo he escrito varios artículos y me han hecho incluso reportajes con relación a ese tema, pero no de esta sentencia, sino de la anterior. De la anterior. La otra anterior viene, que fue en el 21, a propósito de un caso similar, pero la diferencia es que en aquel caso fue de una persona adulta y en esta de una menor. O sea que ya hay un complemento de las dos ramas, tanto del adulto, que es derecho de familia, como el niño, que es derecho de jurisdicción para los tribunales de niños y niñas. La costumbre normal en este país es que cuando usted vaya a reclamación paterna, el juez lo que dice, ordena ADN. En este caso se rompe ese hito. Pero en el anterior lo que ocurrió fue que también, yo estoy haciendo mi tesis doctoral y es precisamente sobre ese tema, la constitucionalización de la familia es mi tema, así se llama. Entonces, si usted se va al artículo 58 de la ley 13603 de niños y niñas, va a encontrar las diferentes clasificaciones de familia. Entre las diferentes clasificaciones de familia que da la ley dominicana está los hijos de crianza. ¿Qué pasa con la primera sentencia del 21 sobre este mismo tema? Que la Suprema, con relación a eso, se pronuncia de un caso donde hay varios hermanos tratando de anular la filiación de otro hermano. ¿Qué es de crianza? Y alegan que no es hijo sino nieto y que por ende no puede heredar. Porque es un problema de herencia. Todo por ahí es que viene todo. El 98% por ahí es que se va. Por entonces la Suprema le dice... O sea, los hermanos, los verdaderos hermanos que se sienten... No, nosotros sí, pero eso es lo que es nieto, no puede heredar igual que entonces se demuestra en ese caso que viene de Puerto Plata que fueron tratados, la ley dominicana, el Código Civil es muy preciso, incluyendo la ley 13603 en su artículo 32, en su artículo 62 de la ley de niños, es muy preciso en indicar cómo es el modo en que se escoge la filiación, sobre todo la paterna, que es la más controvertida, porque la materna, por el simple hecho del nacimiento y parir la mujer, ya esa es la prueba, es hijo. Pero en el paterno no se sabe. Carlos Mar y Engel lo plantearon. Entonces se sabía la filiación materna, pero no se sabía con el padre, porque no existía la monogamia. Y crearon la monogamia para decir, ese es el papá. Y nos impusieron la monogamia, dice Engels. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que en esa primera sentencia se arma ese lío, esa discusión entre los hermanos y quieren excluir a un hermano. Pero la ley dice que el primer orden de establecer la filiación es el acta de nacimiento. Primer renglón, lo dice la ley en su primera parte. La segunda parte es la posesión de Estado. ¿Qué es la posesión de Estado? La posesión de Estado es un aspecto sociológico en que se demuestra que el individuo es parte de esa familia y tiene tres renglones: el nombre, la fama y el trato. El nombre que ha recibido ese niño, en el caso del de la sentencia del 21, esa muchacha recibió siempre el apellido de su papá, en ese caso abuelo. El trato que le dio fue igualito a los otros hermanos, que incluso decían, pero la que cuidó al papá cuando tenía cáncer, cuando estaba enfermo, fue ella. Entonces el trato fue de hija. Y la fama era que esa muchacha era hija de ese señor, de esa familia, de esa pareja. Entonces eso es muy notorio, por eso es que la Suprema está razonando a la par con la mayoría de las jurisprudencias que se están produciendo en el mundo, sobre todo América. Pero ¿qué pasa? Que si usted se va a Estados Unidos, yo llevo un caso, en Estados Unidos, para demostrar la paternidad, es la que identifica el niño con el padre. Yo tengo un caso en que una muchacha tuvo conoció a un muchacho extranjero aquí. El muchacho tuvieron tal vez un par de días juntos, él fue a la casa, la mamá le dijo que ella se iba a casar, que cuidara, el muchacho se asustó y se fue. A los 10 años lo demandan en Estados Unidos en paternidad. ¿Desde aquí? Sí. No, allá mismo. Allá, la muchacha allá. Sí, la muchacha. Entonces, él dice, pero yo no sabía.
entonces yo hago las investigaciones y el acta de nacimiento de ese niño sale con el nombre del papá aquí. Quien lo declaró a las 15 horas de nacimiento fue el que era novio en ese momento y después marido de esa muchacha. O sea, ella dio a luz del otro. Sí. Ella, aparentemente, del porque otro. no se ha llegado al... Aparentemente, el marido, Sí. el que vivía con ella aquí, tuvo... esa criatura lo declaró, creyó que era de él. Creyó que era de él, lo declaró. Impugnó, un ADN determinó que no era de él, entonces ella lo siguió al otro. Pero ¿qué pasa? En el otro dice, para mí es sorpresa, y el niño a quien conoce no es a mí como padre. Sino al de aquí. Entonces se conoce en Estados Unidos el caso. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Ajá. Se llaman al papá y a la mamá y al niño y al demandado. Entonces le preguntan al niño quién es su papá. El niño dice... Oh, Dios. Mi papi fulano, que es el actual esposo de la muchacha. De la muchacha. Ya van 3. Ah, espérate. Entonces, ni siquiera el hijo es de... No, espérese. ¿De otro? No, espérese. No, lo que pasa es que ese otro, el niño se ha criado con ese tercero y el niño es que le dice papá a él. Al último. No el que la engendró, no el que lo engendró. Ni siquiera ni el que lo crió en principio, ni el que lo tuvo en principio, ni el que lo declaró. Sino al irse fuera del país, el niño criarse con un tercero, entonces ahora resulta. Entonces, cuando lo entrevistan a los 3, ¿qué hace el tribunal? ¿Qué? ¿A quién? El niño elige. ¿Quién es tu papá? Fulano. Sí. El que vive con su mamá. Sí. Entonces estos dos quedan descalificados. ¿Qué significa? Que en Estados Unidos no es por el ADN. No. Es por el asunto de que el niño, porque es la defensa del niño, son los derechos del niño, a quien el niño identifica como padre, fue su papá, está siendo declarado como padre allá. Allá. Sí, pero aquí es otra versión. Entonces aquí ocurrió, en ese caso de esa familia, doña Consuelo, mire, en este país la costumbre, óyeme, la costumbre en este país es que se críen niños que no sean suyos y que usted lo declara como suyo. Y hay mujeres que tienen sus hijos y el marido le dice, te traje 5 que tuve con otra. Y, si no vamos se lo cría también, porque yo he visto esos casos. Pero eso se ve en las principales figuras públicas de este país, que se dice, no voy a mencionar nombres, pero se dice que fulano es tu papá y está declarado con ese papá, pero resulta que el papá es otro. Y de eso no podemos empezar de nombre aquí porque yo creo que caigo preso. Pero usted sabe que es la mayoría. Es así. Eso es así. De los grandes figuras de este, país. Eso ha pasado aparecen, en toda la familia. Pero más que eso, caso doctor Balaguer. Ajá. ¿Tiene hijos? Ay, sí, 800. No tiene legal ninguno. Legalmente ninguno. Y no son hijos. Ninguno tiene que... Y no son hijos biológicos. Son hijos biológicos. Bien, pero no son, son afectivos para los padres que lo criaron. Sí. Y quienes lo que le declararon fueron sus padres afectivos, independientemente de que no sean sus padres. Yo creo que la única entendió? O sea, ¿qué estoy clarificando? Hipólito me dijo una vez, pero no hay ninguno declarado. No. Me dijo, por cierto, que me dijo, esa muchacha que está llegando es hija de Balaguer, y Balaguer me pidió que la ayudara, que la protegiera. Una hija de Balaguer que no tiene el apellido de Balaguer. Exacto, pero así, entonces, este caso que le estoy diciendo es precisamente a propósito de esta sentencia. La primera fue en el 2021. Esta sentencia. Sí, óigame lo que pasa, es que se ha confundido mucho, doña Consuelo. Esa sentencia no está diciendo que ya los padres biológicos no van a ser padres. Ahí lo que le está diciendo es asumiendo la responsabilidad de padre, que no debe seguir siendo el mismo relajo de siempre, de que usted engendra a una mujer, viene otro, asume esa responsabilidad, lo cría como padre, y a los 10 años, a los 15 años, usted viene por orgullo, por cualquier actitud de querer hacer daño, y dice, no, vamos a hacerle la prueba. Y ya, le hicieron la prueba y es suyo. Entonces aquí lo que están diciendo es, no basta con que usted sea el padre biológico. Para que usted asuma toda la responsabilidad, para que a usted se le den los derechos de ese niño. No, no es suficiente que usted haya puesto el espermatozoide en el vientre de la mujer. No, hay que buscar otros requisitos de carácter sociológico, sociales,
de afectividad, que comprometen esa relación de padre e hijo. Eso es lo que está diciendo, pero no está diciendo que se le impone. Ahora, lo que está diciendo ahí, que no siempre se impone la parte biológica a la parte afectiva. No significa que todo el que quiera decir que es hijo, padre de un niño, va a ser padre. Lo que están diciendo es que usted tiene que demostrar todo un andamiaje para que asumió como padre afectivo, y que un padre biológico no puede venir a burlarse de todo un histórico que usted tiene con ese niño y de los derechos de ese niño. Yo siempre he dicho, los tribunales, a ordenar de manera arbitraria un ADN sin tomar en cuenta los aspectos sociológicos, los aspectos sociales, está llevando a esos niños a que sean pacientes psiquiátricos. Ay, sí. ¿Por qué? Porque usted le está imponiendo a un niño de 7 años que ya ve como la luz de sus ojos a ese padre, y usted le dice, no, ya ese no es tu papá, dile la bendición papá a este. Ay, carajo. ¿Entendió? Pero hay una parte que yo quisiera ver cómo también se puede resolver. El hecho de que hay ya adultos incluso, que eso se ve mucho, adultos. Un torero español que anda por ahí que dijo, mi padre es fulanín, otro torero. Y el fulanín dijo, no, yo no soy el padre de ese muchacho, que es otro torero, son dos toreros. Sí, ese es mi papá. O sea, cuando es al revés, que el niño o el adulto ya diga, ese es mi papá, vamos a hacernos el ADN, ¿qué sucedería? Sí, no. El derecho de filiación es imprescriptible, y eso lo ha señalado tanto la Suprema por mucho tiempo, está recogido en mi libro, y también lo estableció ahora últimamente el Tribunal Constitucional, no últimamente, creo en el 14 o el 15, en una sentencia que dice que la filiación es imprescriptible, o sea, que no hay plazo para usted reclamar el derecho de filiación. Ahora, es diferente a usted reclamar el derecho de filiación a que se le imponga una filiación, porque, por ejemplo, usted en muchos casos lo que quiere saber es si es cierto lo que dicen o lo que le dijo su mamá de que su papá es fulano de tal, y usted simplemente quiere, ahí se dan las diferentes coyunturas, o usted sí quiere saber su origen real, que tiene el derecho a reclamar su origen, a tener la identidad real de su origen, y entonces usted reclama y dice, yo tengo la sospecha porque me han dicho que él es mi papá, a mí voy a hacer una demanda en paternidad para fines de que se identifique, a ver si llevamos el mismo gen. Entonces ahí se hace la demanda. Ahí sí se tiene que hacer. Lógico. Y no es que el ADN sea prohibido, yo creo que en todo caso se debiera permitir. Ahora, el hecho es de que por el hecho de que usted sea dependiente genéticamente de alguien, no significa que ese alguien tenga el derecho de padre, como lo ha establecido como lo hizo la Suprema. Sí, porque o sea que todo eso es... Pero esto es muy interesante, esto de derecho de familia, porque... Es bellísimo, es la rama, es la madre de todos los derechos. Oiga, de ahí salen todos yo creo como que nosotros no le hemos puesto la suficiente. Me alegré mucho de esto que dice Dilia Leticia, que vamos a ver si la podemos traer también. Me alegré porque yo no tenía idea de que eso tenía todas estas variantes, de que espérate, ¿cuál es mi papá? Yo soy tu papá porque yo fui el que te engendré. No, espérate, mi papá es el que me crió. Correcto. Afectivamente, porque hay diferentes, o sea, clasificaciones. Y no es nuevo aquí, mire, yo estuve leyendo jurisprudencia del Perú preciosísima con relación a ese mismo caso. Jurisprudencia de Colombia, de Argentina. ¿Dónde se da? Derecho consuetudinario, que es el derecho consuetudinario es el que se ejerce en Estados Unidos, que es un derecho de costumbre, no un derecho escrito, es por decisiones. Y la costumbre allá es que el niño decide, identifica quién es su papá. Sí. Y la cuestión de otra cosa ya, pero señores, esto es interesante y hay que tenerlo en cuenta porque aquí se arman unos líos de familia. Yo conozco una pareja que él tuvo una hija con otra señora, estando casado, y se divorció de la esposa para que no heredara esa muchachita los bienes. Se divorció de la esposa para dejarle todo al esposo en el divorcio y que la niña de que no lo heredara. Es raro. Un acuerdo. No es raro porque lo primero es
O sea, hay que entender qué fue lo que realmente pasó, porque el hecho de que se divorcien no significa que la niña saliera del escenario. No, y además, mientras estén en vivo, mientras tengan vida, no hay herencia, porque una herencia es después de la muerte de uno de ellos. O sea, no entiendo bien el caso. Se divorciaron, él puso todo a nombre de la esposa, renunció a todo, y entonces, pero ni siquiera le dio el apellido a la muchachita, pero eso, sino algún acuerdo que se hizo. La mamá de esa niña. No, es complicadísimo. Todo eso se destruye. Entonces, hay otra ya, también otra de las cuestiones que se pueden presentar, es el apellido de la mujer con el esposo. Ah, ok. Eso lo manejamos mucho mientras éramos consultor jurídico en la Junta. Es una costumbre, eso no está establecido en ninguna ley. O sea, eso que me pusieron a mí en la Junta Central Electoral, Consuelo del Carmen de Espradel Dager de Ortiz, que a veces no me cabe el nombre en los documentos que tengo que firmar. Eso es un asunto de costumbre, eso no está establecido en la ley. Oye, eso. Y fácil usted puede ir renunciar a ese apellido de casada. Pero no solo eso, sino que a veces eso le causaba, más antes, cuando era la ley más ortodoxa, que la señora quedaba como viuda, o sea, enviudaba del esposo y le seguían poniendo el mismo apellido. Y ella decía, pero pues yo no soy de fulano. Yo me divorcié de Carlos Dores y salía de Dores 800. Por eso, que yo no soy de Dores ya la Junta en eso es mucho más accesible y ya hay un procedimiento, sencillo para usted renunciar. Eso es correcto. Ya usted no es, aunque lo sea, yo no quiero llevarlo, porque nadie se puede imponer. No, usted puede seguir casada sin el D. Sin el D. Porque es un asunto de discriminación. Eso es importante. Sí, porque ya eso es como que usted es propiedad de la otra parte. Esa persona. Entonces se puede decir también. Y en Estados Unidos, Hillary Clinton pierden el apellido en Estados Unidos. Exacto, es así, sí, es eso es la costumbre. Es la costumbre, mas nunca ella lleva su apellido. Sí, aquí se pone por moda, por monería, pero eso no es un derecho. Entonces, José Miguel, antes de terminar, tú recomiendas en estos minutitos que nos quedan que cualquier situación consulten a las familias, a las personas, antes de lanzarse a hacer demanda o a hacer cosas, consulten los abogados porque hay toda... Y déjeme decirle, esa sentencia, doña Consuelo, no obedece estrictamente al problema, aunque lo aborda bastante, no obedece al punto de vista de lo biológico y lo social. La ganancia de causa en este caso fue por un asunto de inadmisión, de inadmisibilidad, por la falta de calidad del demandante, el demandante no demostró cuál era el vínculo que tenía para demandar a ese niño, porque eso deviene de un matrimonio ese niño, y el artículo 3.2 establece el derecho del marido a ser el padre del niño, para decirlo en palabras sencillas, para que la gente lo entienda. Entonces, como el padre se presume que ese marido es el padre del niño, quien tenía que demandar, según la propia Suprema, es el marido para determinar en una denegación de paternidad porque entiende que no es él, y él no demandó. Entonces demanda a un tercero que no tiene que ver nada con la legalidad que existe, y por eso le dicen usted no tiene calidad. Pero esa otra tercero, ese caso es muy es otra persona que tiene hijos, que tiene algún histórico comprometido, entonces no se sabe por qué era el empeño en destruir, que ese muchachito era hijo de él, a esta familia. Sí, es cierto. O sea que hay muchas cosas. Ya ustedes saben, yo creo que traje este tema y me alegro mucho porque el 99.5% de los casos de familia tienen que ver con todas estas. Para que usted vea que hay un panorama, consulte abogados de familias. Señores, gracias a Plaza Lama, gracias a también Café Santo Domingo, que es tu marca país, gracias al Grupo Rica, también marca país, y paga la recogida de la basura, y mientras llueve, no saques la basura, que se tapan los invernales, paga, son cheles porque te recojan la basura, ok, hasta mañana si Dios quiere.